Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga mucho. Damos gracias, Señor, que una vez más podemos estar trayendo la palabra del Señor. Después de algunas dificultades técnicas en las grabaciones anteriores y ahora con un celular de menos calidad, pero vamos a tratar de que la palabra del Señor les llegue en este día y que podamos compartirla juntos, disfrutarla y aprender de ella. Mi saludo a todos los que están allí, mi agradecimiento por todo lo que están haciendo. Y Dios lo bendiga mucho, mucho, de verdad. Hoy quiero hablar de una enseñanza, o más bien una historia verídica, de una sanidad extraordinaria que hizo el Señor Jesús, tanto que al final del párrafo de la lectura encontramos que dice: nunca hemos visto cosas semejantes. Se trata de un paralítico y unos amigos que realmente estuvieron allí dispuestos a que el Señor Jesús sanara a este hombre que no podía moverse por sus propios medios. La evangelización, el trabajo del Evangelio a veces requiere de que tengamos una colaboración, una cooperación. A veces para que una persona sea salva, si bien la única manera es recibir a Cristo en el corazón, hay que hacer un trabajo previo que a veces no se hace solo con una persona, sino con la ayuda de otros. Alguien le habla del Señor a una persona, después esta persona le dice: ¿querés hablar con el pastor o con la pastora? Según sea quien está del otro lado. Allí va el siervo del Señor y le habla la palabra, y alguien le cuenta un testimonio, y así se va logrando, tratando de conseguir que esta persona vaya conociendo al Señor Jesús, que al final y al cabo, en definitiva, es lo más importante, porque es lo que acarrea salvación. Porque dice: todo aquel que en Él cree será salvo. Después hay otras cosas añadidas, según el Señor son añadiduras, como puede ser la sanidad del cuerpo, la solución de un problema económico, de un problema familiar, una circunstancia que realmente también puede ser la causa por la cual esta persona llega a Cristo. Pero comencemos diciendo que este paralítico es una representación de un hombre sin Cristo, aquel que está postrado, sin poder valerse por sí mismo, pero sobre todo sumergido en una condición de vergüenza, de temor, de profunda tristeza. Por supuesto, estamos hablando de un hombre sin Dios. Y por cuanto este estado que tiene esta persona necesita a Jesús y hay que traerlo a Cristo. Y a veces no es tan fácil, porque si nosotros invitamos a alguien a que vaya a algún lugar como un baile, como una fiesta, seguramente que vamos a obtener una respuesta mucho más positiva y más rápida que si lo invitamos a conocer a Cristo, a acercarse a una iglesia. Algunos autores creen que este era la casa de Pedro, pero como quiera que haya sido el lugar, no importa con exactitud, sino el milagro extraordinario que puso en evidencia que Jesucristo era Dios. Porque ahí muestra su poder perdonando pecados y también sanando. Sin embargo, el crédito de esta historia se lo llevan los 4 hombres, quienes superaron todos los obstáculos, logrando poner al paralítico en presencia del sanador. En efecto, esta fue la meta. La actuación de fe de estos hombres nos da la pauta de que querían ayudar al paralítico para que sea sano, para que se sea salvo de esa enfermedad, aunque el Señor Jesús tenía algo mucho más importante para él. Esto nos muestra el valor del trabajo en equipo, el valor de la unidad, con un solo objetivo, inspirado a hacer lo mismo. Porque a veces la unidad, o sea, el estar en un grupo, si no hay una decisión de estar en comunión, estar de acuerdo, como dice la palabra, no se concretan demasiadas cosas. Cuando tenemos un ideal puesto en fijo y todo tiramos para el mismo lado,
Dios estará con nosotros porque dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy con ustedes. Consideremos ahora un poco el recorrido para traer al paralítico a los pies del Salvador. Por ejemplo, podríamos decir como primer paso para ir entendiendo un poco esta historia, que el paralítico es traído a Cristo y esto requiere de compasión. Los amigos pudieron haber seguido siendo amigos de este paralítico, sin tener en cuenta lo hermoso que sería para él poder caminar como los otros. Ellos pudieron haberlo atendido de primera, que no le falte nada, que puedan tener todo lo necesario, pero decidieron, por compasión, por amor, por la gracia divina que estaba sobre sus vidas, hacer que este hombre pueda recibir lo más importante para él en apariencia, que era el poder caminar. Así que lo cargaron, porque él no caminaba. Se desconoce el nombre y el origen de aquellos hombres, no pone acá nombres como en otra ocasión la palabra. No sabemos cuál era el ministerio que ellos tenían en la iglesia. Si suponemos a un tiempo actual que pudieran ser hermanos que estuvieran trabajando en algún ministerio o no. Simplemente tener compasión no significa tener un ministerio saliente en la iglesia, de aquellos que generalmente todos anhelan tener. La compasión es un sentimiento que debe estar en el corazón del hombre y sobre todo de aquel que conoce a Cristo, porque sabe que la compasión y la misericordia del Señor hicieron que su gracia nos alcanzara. Por tanto, el que tiene el Espíritu Santo del Señor debe tener este sentir, compasión. Y esto fue lo primero que movió a estos hombres. No importa en la Biblia darnos demasiado detalles sobre lo que ellos hicieron, sino más bien sobre lo que ellos sintieron. La compasión y la amistad que tenían por aquel hombre infeliz, por cierto, porque, bueno, no era igual a los demás. Ellos llegaron a amarle y con frecuencia seguramente vendrían a su casa, le acompañarían. No vendrían como los amigos de Job, por ejemplo, a decirle algo pasó, algo hiciste mal, por algo estás así. No sabemos tampoco si este era paralítico de nacimiento o había tenido este problema en algún momento, pero para aquellos tiempos se creía, como en los tiempos de Job, que alguna causa había hecho que este hombre no caminara. No era esto lo que hacían estos hombres, reprocharle y decirle algo habrás hecho o tus padres algo habrán hecho, sino más bien ellos estaban en otra idea, la de que él pudiera caminar. Así que tenemos a mucha gente que ponderaría la condición de estos 4 muchachos, pero también habría otros que se encontrarían en la condición de los amigos de Job. Y saben que nosotros no nacimos de nuevo para ser críticos o hacer juicios a los demás o a condenar o a decir esto no tiene arreglo por esto o por aquello, sino que el Señor nos llamó a ser buen samaritano, a atender al que necesita, a ser compasivos, a ponernos en el lugar del que está pasando un mal momento. Y entonces nacerá en nuestro corazón la forma, la idea, la creatividad para poder ayudarlo. Nos llama la atención que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres. Hay paralíticos que no pesan mucho. Algunos casos conocidos revelan a otras personas reducidas a un montón de huesos, de manera que a veces un solo hombre podía haberle llevado a Cristo. Pero acá fueron 4. 2 tomaban la delantera y 2 irían atrás. Estamos suponiendo en una camilla, como habla la palabra del Señor. Todo un trabajo de equipo. Si uno de los 4 soltaba la camilla, el paralítico se caía al piso. Tal vez algunos de los que venían también podían trompezar y caerse. Sin embargo, ellos decidieron tomar una parte cada uno y juntos llevar a este hombre para que sea sano, para que reciba la sanidad. Hoy es una verdad que debe ser tomada. La iglesia necesita trabajar en comunión, se quiere ver la conversión de los que le rodean, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, el trabajo de grupo siempre va a traer sus resultados. Recuerde que la iglesia naciente, la iglesia del Pentecostés, comenzaba en casas de familia, en grupos pequeños, y allí se iban convirtiendo las personas
y iba creciendo la iglesia. No es que tenían un templo, no es que todo iba en un solo lugar, sino que arrancaron allí. Dice, comían el pan y tomaban el vino, compartían la Santa Cena en casas de familia, y allí iba entonces la iglesia encontrando el trabajo en comunión. Dice que tenían las cosas en común. Podemos dar un segundo paso. Para que el paralítico sea traído a Cristo, había que superar obstáculos. Este es algo que, mientras que esta misma palabra grababa en el otro celu, tenía muchos obstáculos. Arranqué esta prédica por 2 veces, y la tercera, una vez lograda, no la pude bajar a la compu, y digo, puede ser que esta palabra sea de tanta bendición que no podemos llegar a hacer que se logre. Así que consulté a un técnico, me dijo, pero no hubo manera. Pero hoy, después de haber podido superar todo esto, estos obstáculos, esta palabra está llegando a ustedes. No podemos a veces acercar a Jesús a la gente sin antes haber superado algunos obstáculos que impiden que la persona llegue. A veces la persona está enferma y no se puede mover, pero le podemos llevar a Cristo hablándole la palabra. Así que cuando llegó ese día que estos 4 hombres, llenos de un gran optimismo, de mucha fe, entusiasmados, con mucha esperanza y persuadidos de que el Señor podía hacer una gran obra, se dispusieron a llevar al hombre a Jesús. Y la noticia que estaba por todos lados de que Jesús venía, de que Él iba a estar en Capernaú, hizo que estos hombres empezaran a idear de qué manera iban a llevar a este paralítico. No sabemos a cuántas cuadras estaba, a cuánta distancia del lugar, pero bueno, eso no le importó salir para ese lugar, y algunos piensan que aquella fue la última vez que el Señor iba a ir a Capernaú, o sea, tal vez esta era la única oportunidad que este paralítico tenía para conocer a Cristo, pero aquellos hombres, en tiempo de salvación, de sanidad de su amigo, era urgente. Así que lo llevaron, sabía que por ahí no iban a tener otra chance, enfrentaron este reto, algo que dominaba sus mentes y sus corazones, y trajeron al enfermo a Cristo. Primero tenían que convencer al paralítico, lo cual no costaría mucho, por supuesto, porque alguien que no puede caminar y le dice, mira, hay una oportunidad, está Jesús, el sanador, el milagroso, al que le dicen el Hijo de Dios, y Él puede sanarte. Así que supongo que esto no habrá costado mucho. Además, no tenía muchas posibilidades de rendir resistencia porque eran 4 contra 1. Pero no siempre es fácil. La gente no viene a Cristo como va a la diversión. No todos los casos responden de la misma manera. Hay un mundo de excusas mientras se le habla del amor de Dios para cada vida. Y a veces podemos invitar a alguien a actividades sociales, deportivas, y van enseguida. Pero venir a Cristo siempre hay alguna excusa, hay alguna manera. Pero ellos convencieron a su amigo y se encontraron que cuando llevaban a este amigo a recibir una enseñanza, porque en realidad el Señor se había propuesto hablarles, enseñarles, estos hombres cargaron, no sabemos cuánta distancia, a este enfermo, pero ahora cuando llegan a la casa no pueden entrar. Un obstáculo más. Es posible que al principio vinieran un poquito de desaliento, ¿no? Un poco de frustración, pero ellos pudieron vencer esos sentimientos de fracaso. Y algunas veces te va a pasar que tenés toda la buena intención, que tu corazón está lleno de compasión, que tenés mucho amor por la persona que está perdida y necesitada, pero pueden aparecer obstáculos. Primero, como hablamos, el de poder convencer a la persona que llega a Cristo. Y segundo, otros obstáculos, otras cosas que aparecen por ahí. Cuando vos crees que está todo encaminado porque lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios, te encontrás con que lamentablemente aparecen obstáculos. Y cuando aparecen los obstáculos, podríamos decir, ese calor fuerte que tenés, esa alegría que tenés, es como cuando pones algo caliente en el agua, ¿no? Es como te hace un desaliento, de decir, ¿cómo puede ser si estoy haciendo la voluntad de Dios que me pase esto? Ellos parecían no haber visto la multitud que había delante de ellos. Ninguna cosa los desalentó.
Y hoy podríamos decir, a veces hay una multitud delante de los que quieren servir a Dios. Aparece ese obstáculo. El Señor te dice hoy: no mires al problema, sino mira a Cristo. No le digas al problema que es grande, sino decirle: Cristo, vos sos mucho más grande que todos mis problemas juntos y yo sé que lo voy a poder superar. Y entonces se abrirá en tu mente, en tu corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, una creatividad con sabiduría de lo alto. A estos hombres no les molestó ninguna de estas cosas, porque allí había multitud de religiones, de dogmas, de preceptos, había falsos maestros, había un montón de cosas, como las hay en el mundo, diversiones, placeres, mal testimonio, multitud de creyentes que son indiferentes e insensibles a la necesidad de los demás. Hay muchos que se quejan, otros que critican. Bueno, todo esto son obstáculos a veces, porque para llevar a una persona a Cristo necesitamos tener una mente clara y un corazón sensible. El creyente y la iglesia deben estar conscientes de que esas multitudes, que son obstáculos, por cierto, para otros, no deben frenarnos, porque hay serios obstáculos que impiden traer al paralítico a Cristo, y nuestra tarea es convencerlo primero y después ponernos en acción para llevarlos a los pies del Salvador. ¿Qué hicieron estos? Bueno, no creo que hayan pedido permiso. Creo que sintieron una seguridad de que lo que estaban haciendo estaba tan bien, que hicieron un hueco en el techo. Hicieron un hueco en el techo, y aunque había cosas para desalentarse y para estar triste, ellos no se sintieron ni culpables ni nada de lo que estaban haciendo. En todo caso, después lo arreglarían. De repente, que esa multitud estaba allí en la puerta, estos hombres se la ingeniaron, buscaron un lugar sobre el techo. Creemos que estos hombres conocían más o menos la estructura, porque lo bajaron a los pies de Cristo. Porque el techo de una casa en donde había una multitud seguro que era muy grande. Acertar donde estaba el Señor no era fácil, así que tenemos como una especie de idea de que para ellos era un lugar habitual. Y entonces ahora vemos que el enfermo está ahí bajándose a los pies del Señor. Me imagino al Señor Jesús, que era una persona alegre, casi esbozando una sonrisa, cuando empezó a ver que caía del techo, paja, polvillo, que por cierto caía sobre él. Ahí estaban. Ahí estaban poniendo al paralítico a los pies de Cristo, venciendo la incredulidad de adentro, mientras que los fariseos estaban ahí llenos de asombro, tuvieron una reacción inmediata. Cuando el Señor Jesús le dice que le perdonaba los pecados, ellos enseguida dijeron: este es un blasfemo, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero lo cierto fue que esta intrepidez, esta decisión de los amigos dejó asombrados a tantos de adentro y de afuera, y lo que allí sucedió fue una noticia que después se expandió muy pronto. O sea, ellos estaban promoviendo el ministerio de Jesús. Ellos estaban de alguna forma colaborando con el Señor para que sea conocido que Él era Dios. Y hay muchas formas de evangelizar. En esta historia se rompen todos los patrones y las costumbres. Hablando del costo que esto significa, alguien tenía que pagar el daño de lo que se estaba rompiendo. Algunos dijeron: mirá qué locos, esto rompen todo el techo y esto ahora quién lo va a arreglar. El dueño de la casa pudo haberse puesto mal, pero claro, todo esto queda a nada cuando ocurre lo que después ocurrió. No era el costo material lo que acá en este caso el Señor haría que se tenga en cuenta, tampoco la crítica de los otros, porque el Señor además aprovechó esta situación para avergonzar a los críticos. Así que trajeron al paralítico y lo llevaron con gran gozo a los pies del Señor. Lo bajaron ahí, el objetivo se había cumplido. Lo que ellos podían hacer ya estaba hecho. Y esto es a veces lo que ocurre. Hay una parte que es nuestra, la de tener toda la guía de Dios para llevar a la persona al Señor. Y la otra es la que hace el Señor, la que es imposible para los hombres. Y entonces allí ellos, habiendo vencido todas las dificultades,
pusieron la camilla a los pies de Cristo, delante del único que podía hacer algo por ese paralítico. Lo que ellos querían hacer ya estaba hecho. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición, no se sabe si vino a productos del pecado. A juzgar por la palabra del Señor parece ser de que era causa de algo que no estaba bien hecho. Y ahí estaban 4 mirones desde arriba, imagínense, en un agujero en el techo, 4 cabecitas asomándose, también gente adentro y afuera expectante de lo que Jesús podía hacer. El resto del trabajo dependía justamente del Señor. Así que en esta escena Jesús va a pasar de la condición de maestro, porque él estaba allí enseñando la palabra, a la condición de Salvador y de Dios. Aquella casa fue testigo de este hecho, y las primeras palabras de Jesús pudieron haber confundido un poco a la audiencia, porque claro, los que estaban en el techo, los que estaban adentro y afuera, suponían que él iba a decir, sé sano, y que el paralítico se iba a levantar, pero las primeras palabras del Señor fueron, tus pecados te son perdonados. Estas palabras, sin embargo, fueron el inicio del verdadero milagro divino. Jesucristo no sanaría el cuerpo si antes no sanaba el alma. A veces todos van por el milagro, van por el cuerpo, van por la parte económica, van por la solución familiar, pero si Cristo no entra en el corazón o la persona no se arrepiente de su vida pasada, difícilmente que esa obra sirva para algo. Se puede llegar al día de la partida de esta tierra sano, pero con un corazón lejos del Señor. Hoy en día a veces es al revés, todos estamos preocupados por la sanidad del cuerpo, pero parece que la salvación del alma no es una prioridad. Sin embargo, acá nos muestra el Señor que es invertido el caso. Así que sanó íntegramente al postrado, o sea, sana primero el alma y después el cuerpo, porque la pregunta que el Señor hizo intrigó mucho a los creyentes, a los oyentes que estaban ahí. ¿Qué es más fácil hacer?, le dijo el Señor. ¿Sanar al enfermo?, que parecía lo más fácil para un hombre poderoso como Cristo, aunque levantar un paralítico solamente Dios lo puede hacer. Y muchos le preguntan, o muchos les gusta ese ministerio sensacionalista de orar por los enfermos y que el enfermo salga sano. Parece ser de que es lo que más importa, y si alguien dice que viene un pastor sanador, se llena, y si alguien habla de venir a recibir a Cristo para sanar el alma, no todos reciben esta noticia con el mismo agrado. Pero perdonar pecado, siendo esto la raíz de todos los males, es una tarea divina, no es muy popular, pero es necesaria. Así que Jesús hizo el trabajo completo, hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer, perdonar y sanar. Y de esta manera, frente a la mirada atónica de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado ahora se levantaba, y la cama que lo había llevado hasta ahí, ahora él se la llevaba a su casa, y aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo para los que habían trabajado en pos de que su amigo sea sano. Suponemos de que, aunque ellos tenían fe y tomaron la decisión de llevar a su amigo y se imaginaron esta escena, el poder vivirlo cara a cara habrá sido extraordinario para ellos, y por eso trabajar en comunión, cuando aparecen los resultados, se reparte el gozo y la bendición. Todos, y en especial esos 4 amigos, dijeron, nunca hemos visto cosa como esta. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido? Dice que en el cielo se hace fiesta y nuestro corazón debe estar lleno de gozo. Claro que impacta cuando alguien viene enfermo, paralítico, sordo y sale sano. Por supuesto que es impactante, no solo dentro de la iglesia, sino también para el pueblo donde vive, la ciudad donde vive. Pero qué importante que es la salvación, qué imprescindible que es que la persona sea sana, porque no importa la condición física que quede o esté, sino que cuando se arrepiente, el gozo que se produce traer a otros a Cristo es maravilloso. Cuando alguien se quebranta, que pasa al frente, que cae de rodillas, que repite la oración, que se entrega a Cristo, que da gracias a Dios, es mucho más importante y más gozoso que cuando vemos una sanidad. Aunque a veces esto se vea un poquito cambiado, esta es la realidad. En conclusión, vamos a tener el que estaba enfermo se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos,
ahora no tuvo que salir por el techo porque supongo que le habrán abierto camino y habrán aplaudido a este hombre que entró paralítico y salió caminando. Todos se asombraron. ¿Y qué pasó? Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa así. Si bien esto es porque Jesús hizo la obra, también es porque hubo 4 personas que estuvieron dispuestas a ponerse de acuerdo y que tuvieron compasión de alguien que estaba necesitado. Si usted quiere que Cristo sea glorificado, alguna vez también tiene que ponerse de acuerdo con alguien para poder orar y clamar y también ponerse en acción para tratar de traer a aquellos que por ahí no son paralíticos en lo físico, pero sí lo son en lo espiritual. Su corazón no tiene vida en Cristo y entonces están muertos sus delitos y pecados. Ellos revelaron una gran compasión y un gran interés por aquel que estaba perdido, y los resultados ahora eran asombrosos. Nos dicen que si no hay unidad, el perdido podía haber quedado tirado en esa condición. Los 4 tomaron de un lado de la cama, lo llevaron, y nos dice también que aun cuando el camino del Señor está impedido por muchas multitudes de obstáculos, hay que ser perseverantes, hay que ser osados, hasta llegar a que los hombres conozcan a Cristo. Sobre todo ello nos muestra que hay gozo en el cielo cuando hay corazones evangelizadores, cuando vemos hombres levantarse de su estado y glorificar a Dios. Antes de esto hubo también una obra de otros hombres que estuvieron dispuestos a hablarle de Cristo para que ellos puedan ser salvos. El Señor cambió nuestras vidas y también puede cambiar la vida de otros tantos, de tu familia como de tus vecinos, pero tenemos que tener un amor sincero por el que está muerto en delitos y pecados, por el que como nosotros alguna vez estuvo lejos de Dios, por el que como nosotros también luchó por tratar de salir adelante, de encontrar el camino, la salida, y entonces alcanzarle la salvación que tanto bien nos hizo a nuestro corazón y a nuestra alma. Después de esta reflexión, creo que es tiempo de darnos cuenta que, aunque sean pocos o muchos, los que se ponen de acuerdo son los que mueven la mano de Dios, son los que alcanzan a las personas a Cristo. En desacuerdo, como estaban allí los fariseos, quejosos, hablando mal del Señor, diciendo que era un blasfemo, estando allí por curiosidad, teniendo otros pensamientos divididos, ninguno de toda la multitud que estaba allí pudo hacer lo que hicieron estos 4 hombres. No es la cantidad, sino la calidad del servicio que podamos prestar para el Señor la que mueve la mano poderosa de Dios. Por eso en este día quiero orar para que, aunque no seamos muchos, podamos estar en comunión, estar unidos en un bien común, para que otros puedan alcanzar la vida de Cristo. Hoy tenemos el obstáculo de haber quedado pocos y de estar en un tiempo difícil. Sin embargo, si en vez de mirar los problemas, la multitud de ellos que aparecen, ver el crecimiento de la corrupción y de la violencia a nuestro lado, podemos mirar hacia arriba y Dios abrirá nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser creativos, no solo en pos de lograr un ministerio o de ocupar un lugar, sino de poder alcanzar las personas a Cristo. Quiero que oremos juntos por todos aquellos que están en tu mente y en tu corazón en esta hora, que necesitan de Cristo, tu vecino, tu pariente, tu amigo, tu conocido, que están desesperados en su situación. Y vos decís, ¿cómo hago? Si no quiere ir a la iglesia, si no quiere, bueno, pidámosle al Señor y después invitémoslo. Y cuando aparezcan los obstáculos, hagamos como estos hombres. Miremos hacia arriba. A ellos se le ocurrió entrar por el techo. Nosotros miremos hacia arriba para que el Señor descienda con su gracia divina y su sabiduría de lo alto, para que podamos ver cómo hacemos para alcanzar a la gente a Cristo. Amadísimo Dios y Padre, te damos gracia en esta hora por tu amor y misericordia. Estos hombres hicieron una gran obra. La compasión de ellos hizo que su amigo no solamente fuera sanado, sino también salvado. ¿Cuánto más hizo tu Hijo Jesús por nosotros? Por la compasión que tuvo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras injusticias. Estos hombres estuvieron dispuestos a subirse a un techo con la posibilidad de golpearse o de lastimarse. Cristo estuvo dispuesto, Padre, a ir a la cruz y a morir por nosotros, dejando allí hasta la última gota de sangre. Cualquier sacrificio que podamos hacer
será muy pequeño comparado con el que hizo por nosotros y por tu gran amor hacia nosotros, entregando a tu Hijo para que podamos ser salvos. Danos el sentir de Cristo, la compasión y el amor de tu Hijo en nuestros corazones, para que podamos estar dispuestos a exponernos, a jugarnos, para que otros puedan ser salvos, mientras cuidamos de nuestra salvación. Ayuda, Señor, a tu pueblo a poder tener la disposición a alcanzarle la palabra del Señor, a su casa, a su familia, a su vecino, a aquellos que están en necesidad. Que no guardemos tu palabra, que no escondamos tus testimonios, sino que podamos ser valientes como esta gente, creativos, dispuestos, no mirando obstáculos, sino mirando al cielo, donde está abierto para nosotros la posibilidad de ser servidores. Señor, bendice a tu pueblo que está reunido allí, despídelos en paz en esta hora, bendice sus corazones y sus vidas, sana sus cuerpos, Señor, alegra y dale gozo a sus corazones y a su alma, Padre, porque ciertamente están en el camino correcto. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor pueda bendecirlos a través de esta palabra, que el amor de Dios, la comunión del Hijo, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Dios me los bendiga mucho. Desde acá les mandamos un abrazo grande. Que Dios esté en todo tiempo en su mente y en su corazón. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.